se lo he comunicado, han hablado a mi vida, y de hecho lo que él decía ayer, tenía hasta las ganas de volver a predicar lo que predicó él ayer, porque me bendijo tanto lo que hablaba. Y de hecho voy a decir un poquito de lo que él dijo, porque creo que es tan importante para nosotros, y eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar, a oír su voz. Una de las razones por la cual el pueblo de Dios estuvo enfrente de la promesa que Dios le había hecho y no la pudo conquistar es porque no aprendieron a oír. Y el pastor nos decía el día de ayer que no necesariamente oír como aquel que oye llover, como el que oye que cae la lluvia y no le pone atención, sino que escuchar con la intención de actuar, de aplicar a sus vidas. Amén. Y eso fue lo que al pueblo de Israel le robó de obtener la promesa que Dios tenía para sus vidas, porque no escucharon la voz de Dios. Y qué lamentable que nosotros perdamos las oportunidades que Dios tiene a nuestras vidas simplemente porque no estamos dispuestos a oír, a escuchar. Ahora yo le puedo dar tantos ejemplos de esos con mi esposa, porque yo creo que ella es la voz de Dios para mí, ¿sí? Así Dios le dijo fíjate, Willy, le dijo a Moisés, le dijo: Aarón va a ser tu voz, ¿sí? Y tú vas a ser mi voz, ¿sí? Aquí en la tierra. Y de igual forma yo encuentro que nuestras esposas tienen una conexión directa con Dios y nos dicen cuando debemos de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y nosotros como los esposos venimos a ser la voz de Dios para ellos también. Así que qué importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios para nuestras vidas. Bueno, ahí dejo el tema que ayer habló el pastor. Si se lo perdió, se lo perdió. Pero quiero decirle que el punto más importante de lo que el pastor habló ayer fue: aprenda a oír a Dios. Amén. Aprenda a escuchar, ¿sí? Aprendamos a escuchar a Dios, porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a que conquistemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Lo cree usted conmigo hoy en este día? Amén. Amén. Muy bien. Una de las cosas que yo creo en mi corazón que es lo más importante, y hemos estado hablando de estas tres cosas, que es la misión, la visión, el propósito de Torre de Refugio y Fortaleza, y eso es que queremos conectar, crecer y servir. Queremos conectarnos a Dios, queremos conectarnos a la comunidad, queremos crecer internamente y ese crecimiento después crecer numéricamente y después explosivamente queremos servir al Señor. Es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, ¿sí? En el libro de Hechos nosotros vemos que la iglesia de los Hechos se conectaba con Dios, luego experimentaban un crecimiento personal, un crecimiento numérico, y luego esta gente pues ya estaba lista para servir. Amén. Nosotros no nos podemos mantener en conexión con Dios y no experimentar crecimiento personal. Amén. Ni tampoco podemos tener crecimiento personal y nunca servir. Decir: wow, este lleva 20 años de estar en la banca, ¿sí? 20 años de hacer nada. Es que es imposible, mis amados hermanos, que nosotros sirvamos a Dios, estemos conectados a Dios y estemos en la banca. Estemos en activar, estemos en hacer nada, estemos sin servir. Es imposible. Algo no está bien. Cuando algo está sucediendo, cuando nosotros ignoramos el servir, algo no está funcionando bien en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Lo más importante, considero yo, para todo cristiano, todo discípulo de Jesús, es estar conectado con Él. Tener una relación con Dios. Es lo más importante. Amén. No hay otra cosa más importante, ni el escenario, ni la música, ni los cantos que cantamos, ¿sí? No hay nada más importante que estar conectados con Dios. No hay nada más importante que tener una relación con Dios. Mire, si usted ya se sabe un montón de versículos de memoria, pero no está conectado con Dios, póngale un alto a eso de estar memorizando y conéctese con Dios mejor. Amén. Si usted ya lleva 39 días de estar en ayuno, pero no está conectado con Dios, mire, detenga su ayuno y mire qué es lo que está deteniendo su conexión con Dios. Porque no se trata del mecanismo, no se trata de las prácticas, no se trata de que yo hablo como cristiano, leo como cristiano, digo amén como cristiano.
sino que se trata de que nosotros tengamos una relación íntima con Dios, que estemos conectados con Dios, que cada mañana al despertar nosotros le digamos: Señor, camina conmigo, yo quiero caminar contigo, Señor, quiero estar en tu propósito, quiero estar en tu voluntad. Que cada vez que vengamos a la iglesia no digamos: quiero una prédica, quiero unos buenos cantos, sino que digamos: quiero tu presencia, Señor. Tan importante, sí, denle ese aplauso al Señor, tan importante es la presencia de Dios, que Moisés le dijo a Dios: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, déjanos en el desierto mejor, déjanos en la prueba en la que estamos. Si al salir de esta prueba me voy a alejar de ti, mejor déjame en la prueba, Señor. Si al salir yo de esta circunstancia me voy a alejar de ti, mejor déjame aquí, porque más importante que mi libertad es tu presencia en mi vida. Amén. Más importante que la tierra prometida es tu presencia en mi vida. Y nosotros como cristianos tenemos que llegar al punto de atesorar la presencia de Dios sobre toda otra cosa. Amén. No puede haber nada más importante en nuestra agenda, no puede haber nada más importante en nuestros mensajes, no puede haber nada más importante en nuestras reuniones de varones o reuniones de mujeres, no puede haber nada más importante en nuestra escuela dominical, nada más importante que Dios. Amén. Él tiene que ser la prioridad, Él tiene que ser el todo en nuestras vidas. Amén. Nada más importante en nuestra música, en nuestra alabanza. Dios tiene que ser el centro de todo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Aleluya. Abra su Biblia entonces. Mire, vamos a dar con la R rapidito. Lo que tengo que decirle simplemente es simple. Simple y práctico. Y no necesito mucho tiempo para decírselo hoy en este día. Amén. Así que no se me duerma, porque en esta cabeceada termino. Se va a ir usted con: ¿qué pasó? No recibí nada. Abra sus oídos, como decía el pastor, para escuchar lo que Dios le va a hablar. Hebreos capítulo 12. Ahí andaba también el pastor ayer en Hebreos capítulo 3. Me encantó tanto, le tomé una foto, ahí lo tengo guardado, lo puse en Facebook y dije: Señor, ayúdame a ser un oidor. Quiero escucharte, quiero oírte, Señor. Ahorita yo le digo al Espíritu Santo que quiero oírlo, quiero escucharlo, no quiero hablar lo que yo quiero hablar, quiero oírlo a Él. Aleluya. Hebreos capítulo 12 dice lo siguiente, hermanos, el versículo 1. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y yo quiero que entendamos que Dios quiere que estemos conectados, que tengamos una relación fuerte con Él. Y tal vez usted se pregunta: pastor, ¿cómo le hago para estar conectado con Dios? El día de ayer el pastor decía algo importante. En primer lugar, hay que aprender a oír a Dios para estar conectados con Dios. Escuchar su voz, aprender a escucharlo a Él a través de su palabra, escucharlo a Él a través de la alabanza, escucharlo a Él a través de las circunstancias y situaciones que nos pasan en la vida. Hoy vamos a usar otro sentido, el sentido de ver. Tenemos que aprender a ver a Dios en todas las cosas. Tenemos que aprender a ver a Dios en lo que está pasando en la iglesia. Tenemos que aprender a ver a Dios en lo que está pasando en el mundo. Tenemos que aprender a ver a Dios en lo que está pasando en nuestras vidas. Tenemos que usar nuestros sentidos para ver a Dios. De hecho, ¿sabe qué dijo el profeta cuando estaban rodeados de los enemigos? El siervo salió a ver y vio que estaban rodeados de muchos enemigos. Y dijo: ¿qué hacemos? Salió el profeta y dijo: no te asustes. Y hizo una oración: Señor, abre sus ojos para que Él vea que los que están de nuestro lado son más que los que están en contra de nosotros. Amén. Lo que tenemos que aprender es: tenemos que aprender a ver las cosas como las ve Dios, y tenemos que aprender a ver a Dios en todas las cosas. Amén. Tenemos que aprender a ver las cosas como las ve Dios, y tenemos que aprender a ver a Dios en todas las cosas. Se lo digo una vez más para que lo apunte, ¿sí? Tenemos que aprender a ver como Dios ve las cosas, y tenemos que aprender a ver las cosas, ¿sí? A Dios en todas las cosas. Amén. Amén. Mire lo que dice su palabra entonces. Por eso, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe.
De lo que quiero hablar hoy en este día es de enfoque. ¿En qué te enfocas? ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué has puesto tu mirada? Es bien fácil, mis amados hermanos, en la vida enfocarnos en los problemas, en las cosas negativas, en las cosas que no nos salen bien. A mí me toca entrenar no solamente empleados para que aprendan a trabajar, me toca, he entrenado músicos para que aprendan a tocar. El título que me pusieron ahora soy un coach espiritual, un entrenador espiritual. Esto me lo pusieron en el equipo de fútbol americano de mi hijo, porque por un momento el coach con el que estábamos trabajando pasó por un momento difícil en su vida, se desanimó. Entonces empecé a hablar con él, empecé a darle palabras así como tú lo hiciste conmigo, palabras de ánimo, de fortaleza. Y ¿sabe qué? Levantó la cabeza, extendió las alas y empezó a volar otra vez. ¿Sí? Y dice, tú eres un coach espiritual. Eres un entrenador espiritual. Tenemos que aprender a enfocar y ver las cosas por el lado positivo, por el lado amable. Y entender que Dios siempre está con nosotros. Amén. Entonces, aquí lo primero que vemos en la palabra de Dios es, tenemos que ver a la gente que está viviendo su fe. Ahora, tenemos una multitud de testigos. Podemos leer el Antiguo Testamento y podemos leer el Nuevo Testamento, y ahí hay un sinnúmero de héroes de la fe. Amén. Héroes de la fe que caminaron, que creyeron, que empezaron y terminaron la carrera bien. Amén. Decía el pastor, y yo estoy 100% de acuerdo, es fácil empezar bien. Es fácil empezar bien, pero qué difícil es terminar bien. O qué difícil es terminar, punto. Amén. Porque unos a la mitad del camino dicen ya no, mejor no, y se salen. Pero los que empiezan bien y terminan bien reciben una recompensa de parte de Dios. Amén. Así que, ¿qué hacer para mantenernos motivados, para mantenernos con la llama del fuego de Dios encendido? En primer lugar, enfócate en aquellos que todavía siguen la carrera. Amén. ¿Qué hacemos regularmente? Ay, ya cuitió aquel. ¿Sí? Otro cristiano que cayó. ¿Sí? Otro hermano que dejó de servir al Señor. Y nuestro enfoque se va rápidamente a esa gente. Pero Dios nos dice hoy en su palabra, enfócate en los que no se han rendido. Enfócate en los que todavía siguen corriendo la carrera. Enfócate en aquellos que han mantenido la fe. Enfócate en aquellos que todavía siguen apasionados. ¡Aleluya! Enfócate en ellos. Dice, porque tenemos alrededor muchos testigos. Primordialmente yo pensaba que los testigos nos estaban observando a nosotros, pero ahora pienso más de esta forma, que los testigos nos dan testimonio a nosotros de la fe, que se puede. Ellos pudieron, usted y yo también podemos. Y ese es el reto que aquí se nos pone en esta primera porción de la palabra. El Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, no te enfoques en los que ya no quieren. De hecho, ¿se recuerda a Jesús la respuesta que le dio a Pedro? Iban después de que Jesús acababa de predicar un mensaje duro, ¿sí? Un mensaje duro, y a la gente no mucho le gustó el mensaje de Jesús. A esta multitud seguía a Jesús, les había dado de comer, predicó un mensaje duro, y ¿sabe qué pasó? Dígame, ¿qué piensa que pasó? Lo dejaron. No les gustó lo que les dijo. Entonces iban caminando hacia arriba, y entonces Pedro le dice a Jesús, Jesús, su enfoque, note, se fueron. Los que nos seguían ya no nos están siguiendo. Y Jesús le dijo, pon bien tu enfoque. Si quieres irte también, vete también. ¿Sí? Vete también. Y Pedro le dijo, Jesús, no me voy a ir. ¿En dónde más, el enfoque correcto, voy a encontrar palabras de vida eterna? El enfoque en lo correcto. Amén. Señor, el enfoque en lo que yo voy a recibir. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús si usted lo cree. El enfoque en lo correcto. No te enfoques en lo negativo. Enfócate en lo que sí están haciendo lo correcto. Ay, hermanos, qué tan difícil que es, porque mire cómo la gente hace las cosas, cómo la gente se porta, mire cómo... No se enfoque en eso, enfóquese en la gente que sí está haciendo lo correcto, sí, la gente que sí está sirviendo a Dios, la gente que sí tiene el deseo de agradar al Padre. Amén. En esos, enfóquese.
Ok, estamos hablando de estar conectados. ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué estamos viendo? Veamos a la gente que da testimonio, que nos está dando un buen testimonio. Y usted va a ver un cambio en su vida, eso garantizado. Dice, tantas personas que han demostrado su fe. Dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Usted sabe que a veces nosotros empezamos bien, hablábamos de qué fácil es empezar bien, pero qué difícil es terminar. Aquí el consejo es, si ya empezaste bien, vas bien, y de repente hay algo que te estorba, en lugar de renunciar, en lugar de cuitear, como decimos, ¿verdad? Mejor quita lo que te estorba, ¿sí? No dejes de servir, quita lo que te estorba. En otras palabras, el Señor nos dice, no te rindas, cambia mejor. Cambia, porque lo que yo tengo para ti es algo grande. Ahora, nos continúa diciendo, hablamos acerca de ideas que nos estorban, hablamos acerca de actitudes que nos estorban, pero también aquí la palabra de Dios nos dice algo más fuerte todavía. Cuidado con el pecado. Sí. Usted va a decir, hermano, estamos entre cristianos, pastor, aquí hay tantos cristianos, aquí nadie peca. Si está pensando acerca del adulterio, fornicación, quizás algunos no pequen así, ¿verdad? Pero sabía que la soberbia también es pecado, las mentiras también es pecado. ¿Sabía usted que el orgullo también es pecado? Amén. ¿Y cuántas veces no nos levantamos en la mañana como si nada? Sí, nos despertamos, nos vamos al trabajo, pasamos todo el día como si nada, volvemos a la casa, nos acostamos como si nada, y no reconocemos que en esa mañana Dios fue el que nos dio vida. Aleluya. Sí, y orgullosamente nosotros nos levantamos como que tuviéramos garantizado el día, como que tuviéramos garantizada la vida. Hoy el Señor nos llama a que nosotros no seamos tan creídos y le demos gracias a Dios por la vida que nos da. Gloria a Dios. Por la oportunidad que nos da de otro día. Es un regalo de Dios y debemos de reconocerlo. Todos los días tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, entonces hay que tener cuidado con el pecado, porque uno se mete al pecado fácilmente, pero muy difícilmente sale de él. Amén. Y hay tantas formas en las que el enemigo nos ataca. Hay tantas formas en las que el enemigo nos atrae a pecar. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Y mire, yo sé que usted, hombres y mujeres, ustedes saben de lo que les estoy hablando. Pero qué fácil es que un anuncio en la televisión de repente capture nuestra mirada, capture después nuestro corazón. ¿Sí? Y no estoy hablando solamente de mujeres encueradas vendiendo llantas, no sé cuál es qué es la onda ahí, ¿verdad? No sé qué tienen que ver las mujeres en bikini para vender una llanta, pero bueno, está bien. Ellos saben lo que están haciendo. Amén. Tengamos cuidado con lo que vemos. ¿Sí? Hermanas, tengan cuidado de invitar a sus maridos a ver las novelas con usted. ¿Sí? ¿Usted ha visto cómo se visten esas señoras? ¿Ah? ¿Sí? Tengan cuidado. El pecado entra bien fácilmente y entra por los ojos, por lo que oímos. Tenemos que tener cuidado. Bueno, no hablemos solo del sexo, porque no para todos el sexo es la debilidad. Está viendo usted un anuncio y sale Walter Mercado y usted quiere saber su futuro. Quiere que le lean las cartas, ¿sí? Quiere que le digan su futuro. Cuidado, el pecado entra fácilmente, pero muy difícilmente nos deshacemos de él. Amén. Tenemos que tener cuidado porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devora. Amén. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios, entonces hay que mantener bien puestos los ojos en lo que estamos haciendo, viendo gente de testimonio, gente que le ha sido fiel al Señor. Y luego dice, si hay algo que te estorba, quita lo que te está estorbando. Si alguien te enojó y ahora trae rencor en tu corazón, muchos dicen, yo no lo perdono, porque fue culpa de él. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, todo lo que te está causando peso extra, quítalo. Y si el mantener rencor en tu corazón no te permite una conexión directa con Jesús, mira, mejor quítate
perdónalo y quítate eso de encima para que termines tu carrera. Amén. Porque es lo importante al final, tu conexión con Dios y que termines tu carrera. Hay mucha gente que por rencor finalmente se rinden al pecado. Finalmente dice, pues ¿para qué voy a hacer lo que estoy haciendo? La gente tan malagradecida que es. Tiene razón, la gente es bien malagradecida. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de correr nuestra carrera con ligereza. Amén. Entonces, mire, la gente es malagradecida, así es la gente. Usted dígale, Señor, perdóname porque ya le corté la cabeza a la mitad de ellos, Señor. Perdóname, límpiame, lávame, guarda mi corazón, Señor, limpia mi corazón para que yo pueda correr esta carrera y siempre gozarme y siempre disfrutar de tu presencia. ¿Usted sabe lo feo que es estar enojado con alguien y que venga a su iglesia? Usted ya no adora al Señor igual. Usted ya no puede decir amén con la misma libertad que lo decía antes. Ya no puede decir las cosas con la libertad que las decía antes. Amén. No, hay que quedar libres de eso. Hay que decirle al Señor, Señor, yo rindo esto. Y si hay pecado en su corazón, hermano, en todos hay pecado. Pero pedirle perdón al Señor. Límpiame, lávame, no me dejes caer en ese pecado. Gloria a Dios. Bien fácil caemos, hermano, en el pecado. Mire, dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mejor que cuide que no caiga. Sí, mejor cuide de no caer. Porque es fácil, hermano, dar un paso fuera de la gracia y la misericordia de Dios. Así que cuidémonos de eso. Así que esto es lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Dice, estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Hay que correr la carrera con fortaleza. Cuando nosotros empezamos la carrera, mire, no me gusta el ejercicio porque me canso. Sí, me gustaría pasar unos 30 minutos en una de las máquinas que tenemos en la casa. Tengo una máquina carísima en la casa, le cuento. Pensé que mientras más cara la máquina, más efectiva iba a ser. El problema es que hay que usarla, ¿sí? Y eso no me lo habían dicho. Entonces tenemos una máquina, con mi esposa compramos una máquina carísima, ya tenemos varios años ahí, así que decidí que la iba a empezar a usar. Y lo que le digo es que cuando uno se monta en esa máquina, siente el power de esa máquina, ¿sí? ¿Sí? Siente el power, porque cuando uno empieza a caminar, el fan tiene un ventilador enfrente, empieza a dar vueltas y se oye el ruido y wow, uno se siente con una energía bárbara, pero después de 30 segundos, ¿sí? Los pies se le hacen, las rodillas se le hacen agua y ya uno no puede continuar. La cosa es que la máquina ya va y usted tiene que seguir pedaleando hasta que baje de velocidad, ¿sí? Qué fácil es empezar rápido y duro y con muchas ganas. El problema es que nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos. Y la palabra de Dios me dice aquí, hay que correr esta carrera con fortaleza. Ahora, si yo quiero algún día llegar a correr una carrera con fortaleza, tengo que prepararme. Le empecé a leer el manual en primer lugar. ¿Cómo se usa esta máquina? Sí, sí. Y me di cuenta que la estaba usando mal. Tan lógico que parecía. Y la estaba usando mal. No se camina para adelante, se camina para atrás de acuerdo a las instrucciones de la máquina. Empecé a leer las instrucciones y ¿sabe qué fue el primer tip que me dieron? ¿Sí? No trates de llegar a lo máximo que da la máquina. Empieza con lo más lento que da la máquina y solo hazlo por 3 minutos. Oh, dije yo. No, pues la primera semana que lo hice, cabal, hermano, funcionó. Logré terminar los 3 minutos. Bien cansado, pero logré terminar los 3 minutos. ¿30 segundos? Sí, de 30 segundos a 3 minutos. Una gran victoria, hermanos. Y de ahí me dice que después de 3 minutos, sí, que le suba un poquito más a la velocidad. Y cuando ya alcance la buena velocidad por más de 3 minutos, ya le puedo ir subiendo y subiendo, ¿sí? Eso lo que va a causar es que mi cuerpo empiece a agarrar aire y tener estamina después, ¿verdad? Para poder fortalecerme. En el Señor es la misma cosa. Nosotros nos tenemos que fortalecer en su presencia. Hermano, no empiece a querer orar 1 hora, ¿sí? No empiece a querer orar 1 hora, se va a frustrar.
Empiece con 3 minutos. Dele gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Amén. Y poco a poco vaya creciendo. Pero la cosa es que al final Dios quiere que nosotros terminemos la carrera fortalecidos. Y le voy a decir una cosa antes de pasar al próximo punto. La fortaleza se nos va. Creo que lo dijiste la última prédica. Hablaste acerca de cuando perdemos el gozo. El miércoles creo que lo platicamos. Y ahora, ¿cómo sabemos cuando estamos desconectados o cuando no estamos en el lugar donde lo primero que pasa es que perdemos el gozo de hacer las cosas? Amén. ¿Cómo le hacemos nosotros entonces para mantener la fortaleza? Su palabra dice: el gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando no hay gozo, entonces lo que hay es desgaste, nada más. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Lo que sucede es que empezamos a servir al Señor y salimos de este lugar cansados, agotadísimos, porque ya no lo estamos haciendo con el mismo gozo que lo hacíamos antes. Nos desgastamos, perdemos las fuerzas. Por eso es que algunos dicen: ay, pastor, ¿cómo 1:30 en el servicio? ¿Qué? ¿Será que hemos perdido el gozo? Porque esta actividad debe de causar ¿qué? Fortaleza. ¿Sabe? De hecho, lunes, martes y miércoles estuve en un entrenamiento en Houston, Texas, y el que nos estaba entrenando tenía una energía increíble. Empezamos la sesión a las 8 y terminamos a las 4:30, el mismo, solo él, dando la enseñanza. Y desde que empezamos hasta que terminamos, esta persona parecía, hermanos, pelota rebotando por todas las paredes. Una energía increíble. Y dije yo en mi mente: a las 11:30, antes de lonchar, se va a quedar sin energía. Y no. Dije, bueno, después de lonchar, a las 12:30, cuando regresemos, sin energía. Y nada que siguió. A las 4:30 ya va a estar sin energía. Y nada, lleno de energía. Se terminó y fui y hablé con él. Y le digo: oyes, me imagino que cuando llegues a tu casa hoy vas a llegar muerto, ¿verdad? Te han de doler los pies, la cintura, todo ese asunto, ¿no? Y me dice: no, mira, te voy a dar un consejo. Me dice: cuando tú haces lo que a ti te gusta, te da energía, te fortalece, no te la roba. Cuando nosotros servimos al Señor, gloria a Dios, con amor y con gozo, eso no nos va a robar la energía, nos va a fortalecer más. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Miren lo que dice el versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Cómo es que nosotros mantenemos esta energía, esta fuerza, esta conexión? ¿Cómo mantenemos nuestra relación con Dios fuerte? Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Enfoque. En primer lugar dijimos, hay que enfocarnos en aquella gente que está sirviendo al Señor, aquella gente que ha sido ejemplar. ¿Quiere aprender usted de alguien? ¿Quiere mantenerse casado por muchos años? No vaya a buscar consejo ni se junte con alguien que lleva 3 o 4 divorcios. ¿Qué le va a enseñar? Bueno, tal vez le puede enseñar mucho de cómo no hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiere ser rico? No vaya a preguntarle al que debe todo. ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos mantenernos fortalecidos en el Señor, debemos de ver a la gente que está sirviendo al Señor con gozo, con alegría, que son fieles y mantienen su fe. Y en segundo lugar nos dice la palabra: fijemos nuestros ojos en Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el que procede, de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. ¿Por qué es importante este punto? Se lo voy a decir. Importante mantener nuestros ojos fijados en Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque nos podemos fijar en las pruebas, en las tormentas, en los vientos, en las olas, en los problemas. Cuando hacemos eso, perdemos la batalla. Por eso se nos dice aquí: mejor fijen su mirada en Jesús. Aun cuando hay tormentas, aun cuando hay situaciones difíciles, hay que fijar nuestros ojos en Jesús y tener una cosa por seguro: Él es el que empezó la obra. Aleluya. Y Él es el que la va a perfeccionar. Él es el que la va a terminar. Y aún en medio de este proceso, Dios la va a terminar. Amén. 2 puntos de referencia. En primer lugar, usted recuerda a Pedro en la mar. Hubo una tormenta, Jesús se apareció
Pedro le dice, yo quiero aprender a caminar sobre la tormenta, quiero aprender a caminar sobre el mar. Y Jesús le dijo, ok, vente, camina sobre el mar. Pedro caminó sobre el mar. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Él puso su mirada fijamente en Jesús. Y durante el tiempo que Pedro puso su mirada fijamente en Jesús, él caminó sobre el agua. Gloria a Dios. Pero luego dice la palabra de Dios que en eso Pedro por un segundo quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las olas, empezó a ver los vientos, empezó a ver que estaba sobre el mar y dijo, esto no es lógico ni es posible, y chuplup, se hundió Pedro. Enfoque. Si usted se enfoca, yo soy una persona que le tengo miedo a las alturas. ¿Y sabe cuál es siempre la recomendación que me dan? No mire para abajo, mire para enfrente. ¿Sí? Usted no va para abajo, usted va para enfrente. Cuando va manejando, ¿qué es lo que le dicen? Mantén los ojos en la carretera. Porque hay gente que cuando ve para un lado, jala el timón para un lado también y se sale de la carretera. ¿Sí? Hay que mantener nuestro enfoque en Jesús para que la situación no nos hunda. Amén. Dice la palabra de Dios entonces, Él es el que inicia el proceso de fe en nosotros. Él lo empieza y Él lo termina. Ahora el ejemplo, porque Él es el modelo, el ejemplo a seguir. El ejemplo que nos da aquí su palabra es este. Jesús soportó la cruz. O sea, Jesús soportó lo peor. Jesús soportó hasta la misma muerte. Y aquí está el secreto, ¿por qué? Dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte. Dice, ¿por qué? Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Aleluya. Otra vez, enfoque. ¿Por qué es que Jesús soportó lo más difícil que es morir? ¿Por qué es que Jesús soportó lo que algunos de nosotros no soportamos, que es ser avergonzados? Si hay algo que a mí no me gusta y que a mi esposa le gusta menos, es que la avergüence en público. Eso sí no me lo perdona. Hermanas, ¿ustedes se lo perdonan a sus maridos? ¿Verdad que no? No perdonamos que nos avergüencen en público. Hay algo en nosotros que uno como ser humano quiere sentirse valioso, ¿verdad? Uno como ser humano quiere sentirse apreciado. Uno como ser humano quiere sentirse que uno está haciendo bien las cosas. Y cuando lo avergüenzan a uno es como que se le cae el mundo a uno, ¿verdad que sí? Si no sabía eso esposo de su esposa, ya lo sabe. Ese consejo le va a ahorrar miles de dólares de consejería. ¿Sí? No avergüence a su cónyuge, respételo, honrelo. Me gustó lo que hizo el pastor, este pastor el día de ayer, ya ni me recuerdo cuál es su nombre, pero creo que es el que está ahora en Betania, José Luis. Me encantó lo que él hizo. Dijo, a ver, esposa, no creo que le dijo vieja, hubiera sido suave si hubiera dicho, vieja, ven, pero no le dijo así. Le dijo, venga mi amor. Y la hermana se levantó y pues nadie, y trajo a su mujer enfrente y le dio su lugar. Gloria a Dios. La honró. Wow, dije yo, me quedé. Qué buena lección, ¿verdad? Hay que ver con atención. Sí, Señor. Sí. Entonces veamos aquí que lo que algunos de nosotros no soportaríamos, que es que nos avergüencen, Jesús aguantó la vergüenza. Y lo segundo, que es que lo que muchos no soportaríamos, que es morir por algo que no es injusto, Él lo hizo. ¿Por qué motivo lo hizo Jesús? Enfoque. Él no se enfocó en la cruz, no se enfocó en la vergüenza, se enfocó en la recompensa. Dice, después del sufrimiento, dice, porque Él sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Aleluya. ¿Cuántas veces nos enfocamos nosotros más en el proceso, ¿sí?, que en lo que viene después del proceso? ¿Sí? Por eso es que no hago ejercicio.
Porque el proceso para llegar a ponerme como Arnold es difícil. Pero si me enfocara, y eso lo enseñan en el gimnasio, ¿no es así, hermana? Ustedes que van al gimnasio, ¿no es cierto que le dicen ponga la foto de cómo se quiere ver? ¿Sí? Ponga la foto ahí. ¿Sí? Sí, ponga la foto ahí de un Arnold con su six pack y con unas pechugotas y con los brazos. ¿Verdad? Porque ¿cuál es la motivación? El enfoque. El enfoque. Ya tiene, dice el hermano. Yo ya tengo pechuga, dice. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Y ahí está el secreto. Lo que hizo que Jesús fuera el campeón, porque después, al inicio nos dice la palabra de Dios, Él es el campeón. ¿Sabe qué hizo de Jesús un campeón? El enfoque. No se enfocó en el proceso, no se enfocó en el sufrimiento, se enfocó en la recompensa, en lo que venía después. Amén. Amén. Yo no sé si a ustedes como mujeres, como madres, les ayudó ese enfoque cuando estaban a punto de dar a luz. ¿Sí? Y el doctor dice, ya viene. Y el enfoque de lo que viene después. He oído a la mayoría de madres decir, valió la pena el dolor. He escuchado como 2 o 3 que me han dicho, no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Pero por el resto de las madres naturales, amadas, dicen, no, valió la pena, el proceso fue duro, pero la recompensa. Y si hay algo que aquí debemos de aprender de nuestro Señor Jesús, es que no debemos de enfocarnos en el proceso, porque el proceso te va a desgastar. El pasar por el valle de sombra y de muerte, pensar eso te va a dejar con cicatriz. Hermano, al final no es tanto lo que le pasa a usted como lo que pasa dentro de usted lo que importa. Sí, Señor. Y si usted se enfoca plenamente en el proceso, que hoy nadie me sonrió, hoy nadie me saludó, estuve enfermo y nadie me llamó, tuve frío y nadie me cubrió, tuve sed y No me dieron nada, visité al hermano y ni un elote me dio. Mis amados hermanos, enfoquémonos en el proceso. Perdón, no se enfoque en el proceso. Ese es el mensaje incorrecto. No sé. Enfóquese en el final, en la recompensa de lo que Dios tiene para nosotros. Y mira lo que dice la palabra. Porque sabía, o sea, Jesús soportó esto porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahí es donde está ahora Jesús. Gloria a Dios. Sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? En un momento dijo, si es posible, Sí, Señor. no pasar por el proceso. Y después dijo, no, un momento. Me estoy enfocando en lo incorrecto. Tengo que tomar de la copa. Es necesario que pase por este proceso. Y por causa de que él se enfocó en lo que venía después, en la recompensa, recibió una de las recompensas más grandes, es estar a la diestra del Padre. Quizás usted ahorita esté diciendo, ay pastor, es que no quiero dejar que como me gusta eso. Sí, piensa en la recompensa si lo deja. Amén. Quizás dice, pastor, que me gusta fumar, pastor. Piense en cuánto dinero va a ahorrar si deja de fumar. Fíjese, yo tenía a una persona con la que trabajaba y quería ir de vacaciones, pero no, por más que no podía ahorrar. Hasta que hizo la cuenta y se dio cuenta, después de hacer la cuenta, que se gastaban más de $7,000 por año en esas cajetillas de cigarro. Y decidió, mejor voy a Disneylandia. Dejó de fumar por un año completo, se ahorró los $7,000 y se fue de vacaciones. Gloria a Dios.
Quizás usted dice, pastor, es que me gusta pecar. ¿Sí? Vea la recompensa si deja de pecar. Sí, Señor, aleluya. ¿Ah? Es que a veces como cristianos nos dicen que tenemos que dejar de hacer las cosas. Mejor piense lógicamente, ¿qué pasaría si yo dejo de maltratar a mi esposa? Wow, imagínense el tipo de hogar en el que viviría. Wow. Y dice, ¿qué tal si empiezo a llegar a la casa a tiempo en vez de trabajar tantas horas? Imagínate el tipo de relación que podría tener con mis hijos. Aleluya. Empecemos a poner las cosas en la balanza y a ver las recompensas. No se enfoque en el proceso, enfóquese en la recompensa que viene después. Si dice, ¿qué sucedería si yo me comprometo con el Señor? Pero de verdad, que me agarrara un año completo de servir bien al Señor. Un año completo donde voy a correr, y dice, pastor, un año es bastante. Bueno, 6 meses. 6 meses es mucho. Tienen que poner algo usted de su parte también. Señor. ¿Sí? Yo recuerdo cuando empecé a enseñar, cuando quería aprender yo más del teclado, llegué a la música, a la tienda de música, y estaba ahí un pianista tremendo, y tenía un libro y decía, aprende a tocar el piano en 1 hora. Y agarré el libro yo, y le digo, oye, este piano, este libro es bueno. Y dice, sí, si aprendes a tocar en 1 hora. Pero se me quedó viendo con esa cara de you're crazy, ¿sí? Y entonces me dice, no, es que aprender a tocar el piano no se lleva 1 hora. Necesitas un instructor, necesitas pasar por un proceso, necesitas invertir horas, necesitas invertirle unos 6 meses para estar más o menos bien. En la vida nosotros queremos que las cosas pasen rápidamente, ¿sí? Pues ya me metí a la dieta, esta semana no bajé de libras, ¿sí? Se me hace que yo no nací para bajar de libras, mejor sigo a la forma de vivir. No, denle 6 meses, ¿sí? Denle 6 meses de comer ensaladas, denle 6 meses de tomar pura agua, ¿sí? Denle 6 meses. Y vamos a ver, hay que poner un poquito de compromiso de nuestra parte. ¿Quiere ver a Dios manifestarse en su vida? Dele 6 meses de compromiso. Aleluya. No nos va a pedir el año completo, porque yo le garantizo que después de 6 meses usted ya no va a querer volver a lo mismo. Gloria a Dios. Pero dele 6 meses al Señor donde usted está orando, levantándose temprano para buscarlo. Dele 6 meses en el que usted está leyendo su Biblia, no para ver no, sino para que Dios le hable a usted. Lo tremendo de la Biblia es que usted la empieza leyendo y después ella la termina leyendo a usted. Esas porciones de la Biblia que a usted lo enojan, porque Dios está hablando con usted, que usted necesita cambiar ahí. El reto entonces, no se enfoque en el proceso, enfóquese en la recompensa. Amén, aleluya. Comprométase con Dios. No 1 año, hagámoslo por 6 meses, comprometidos a Dios, estar en su casa todos los días. Mire, algo que decía el hermano Terry, es el que dirige la alabanza en nuestro servicio de inglés. Él decía, hermanos, dice, la mesa está servida, pero los invitados no llegan. Dijo, qué lamentable que Jesús ha servido la mesa y que sus invitados no están. Hoy en este día les digo, comprometámonos con el Señor. ¿Sabe? Él todos los días está sirviendo la mesa. La pregunta es, ¿se está sentando usted a la mesa? ¿Está disfrutando usted de lo que Dios tiene para su vida? Lo que más me impactó de lo que dijiste ayer, pastor, que Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Porque Dios está hablando siempre y nos está hablando para bien. Amén, para que entremos a la tierra prometida. La pregunta es, ¿estamos escuchando nosotros? Vamos a terminar ya. Dice el versículo 3, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que es enfoque. ¿En qué estás pensando, María? ¿En qué estás pensando? A veces tenemos que pensar en lo que pensamos. Empiece a pensar en lo que está pensando, porque a veces los pensamientos que estamos pensando, mis amados hermanos, son pensamientos negativos, son pensamientos